Ahí está la presentación. Ya, entonces, ay, no me puse audífono. Bueno, por el momento no están mis hijos, así que no hay mucha bulla, pero los voy a tener a mano igual por si acaso. La presentación de hoy entonces voy a abordar el tema de la coproducción de la seguridad ciudadana desde aspectos de la gestión local y algunas herramientas de planificación y coordinación en este nivel. Y vamos a tener el seminario, como les decía, sobre dos experiencias de implementación de programas que tienen su, digamos, contraparte nacional y local y que se gestionan también a nivel descentralizado como en una lógica similar a las políticas que tenemos en nuestro país de planes comunales de seguridad. Em, bueno, esta es la penúltima clase, digamos, del curso, entonces la clase siguiente que vamos a tener presencial el viernes 30 de mayo, ahí vamos a ver los últimos elementos que tienen que ver con también con la planificación, gestión y evaluación de las políticas a nivel local de prevención del delito. ¿Ya? Entonces, la sesión pasada vimos algunos aspectos de la descentralización, de cómo ha evolucionado la descentralización de las políticas preventivas en nuestro país y les contaba algunos elementos claves para la instalación y el éxito de la gestión local y quedamos más o menos como en esa parte, así que voy a retomar a partir de ahí de cuáles son las lecciones aprendidas. Luego voy a meterme con el tema de la coproducción o transversalización de la seguridad ciudadana a nivel local, con algunos ejemplos de coordinaciones y alianzas de distintos contextos, digamos. Y después, más específicamente, vamos a ver elementos de mecanismos de coordinación y planificación a nivel local desde la experiencia chilena que tiene que ver con los consejos comunales y planes comunales de seguridad ciudadana. Luego, para analizar, digamos, como las ventajas, limitaciones de estos consejos, está el tema de la participación ciudadana, que yo ya lo vi en sesiones anteriores, entonces aquí solo, si es que alcanzo, les voy a volver a mostrar, digamos, lo que yo comenté en esa oportunidad respecto a cuáles son las limitaciones del aporte que puede tener la participación en la gestión local, y ahí vamos a ver las experiencias del seminario. ¿Ya? Entonces, em, respecto de este ejercicio de descentralización de las políticas de prevención y cómo se gestionan a nivel local, desde diversos estudios, análisis que se han hecho en la región, se ha concluido que hay ciertas condiciones necesarias para la instalación y éxito de la gestión local de la seguridad, particularmente a nivel municipal. Bueno, yo les comentaba la sesión pasada que claro, según la organización política que tengan los países, podemos tener diferencia entre los países que son unitarios, centralizados, y los países que son más bien federados, que tienen estados donde muchas veces son a nivel de estado donde se definen las políticas de seguridad. Mientras que los países centralizados como el nuestro, las políticas se definen desde el nivel central, pero a pesar de ello hay un esfuerzo por descentralizar, digamos, esas políticas, desconcentrarlas hacia las regiones a través de algunas herramientas de administración más local, que en el caso de Chile ha estado centrado en los municipios, pero que en años recientes, desde la creación de los gobiernos regionales, también se le han dado algunas atribuciones y recursos a los gobiernos regionales también para involucrarse en la temática de seguridad. Bueno, respecto del ámbito municipal, la primera cuestión que se discute y digamos donde hay más o menos consenso general es que se requiere un liderazgo em, relevante del alcalde en esta materia para poder, digamos, adaptar las políticas, instalarlas a nivel municipal, se requiere que el alcalde, digamos, tome esta temática como una prioridad y lidere, digamos, la gestión en este ámbito. Y ahí, digamos, lo que ocurre
eh, lo que podría ocurrir, digamos que la seguridad ciudadana pasa a ser un tema prioritario dentro de la agenda pública municipal y eso ciertamente va a permitir o facilitar que los distintos programas y acciones que se desarrollen dentro de la planificación municipal puedan desarrollarse con éxito, ¿ya? Y de la mano de eso eh, se propone, digamos, o se considera que un elemento clave para el éxito de las políticas tiene que ver con el enfoque de coproducción de la seguridad, es decir, esta idea de que las distintas ámbitos con los cuales se intervenga a nivel local, a nivel municipal, involucre a distintos actores institucionales, agencias públicas, agencias privadas y también actores comunitarios en un trabajo, digamos, como de corresponsabilidad o colaboración en las distintas instancias. Y en ese sentido, entonces, es una herramienta útil, digamos, para la gestión, es la creación de un departamento o unidad dentro del municipio, de la administración municipal o del gobierno local, que cumpla la tarea principal de generar estos espacios para la coproducción, o sea, instalar, digamos, distintas herramientas o espacios, o instancias, ya sean consejos, asambleas, reuniones, lo que se defina, digamos, como herramienta de gestión que permita la participación de distintos actores y que esta unidad, digamos, tenga el rol como digamos, gerencial para convocar a esos distintos actores. Bueno, este departamento o unidad, por lo menos en la orgánica que se ha ido desarrollando en nuestro país, ha trabajado desde una lógica inicial con muy pocos recursos. Por ejemplo, la primera etapa que yo les comentaba de instalación de los planes comunales, en la primera etapa cuando se diseñan el programa Comuna Segura, y se crea este secretario técnico a nivel municipal, en un comienzo era una tarea que tenía definido muchos roles, desde hacer diagnóstico y plan y todo, pero muy pocos recursos. Y los principales recursos se asignaban a través de fondos concursables. Y desde esa primera experiencia se fue evolucionando hacia el traspaso paulatino de más recursos hacia los municipios para gestionar este ámbito de las políticas de prevención y de gestión de la seguridad a nivel local. Y ya con la instalación de los planes locales, perdón, de los planes comunales como política y con la creación de la ley y todo lo que ello implicó, eh, ese traspaso de recursos se fue formalizando y ampliando un poco más, ¿ya? Eso en el caso de la experiencia chilena, pero que en cada país, digamos, tiene formas de organizarse de manera distinta, lógicamente. Y, y por eso, digamos, el tema de contar con recursos suficientes es un tema que siempre se discute y que es parte del debate, digamos. Y el otro punto es que se cuente con equipos técnicos a nivel local capacitados en la gestión de la seguridad ciudadana y la prevención del delito. Un poco eso lo comentábamos también la sesión pasada. Y bueno, a partir, como les decía, de diversas experiencias exitosas de gestión de la seguridad, se han ido estableciendo ciertos aprendizajes respecto a cuáles son los elementos que facilitan o potencian el impacto de las estrategias de prevención del delito y de seguridad ciudadana en este nivel. Y por lo menos se han eh, consensuado 8 aprendizajes. El primero tiene que ver con lo que ya les señalaba antes del liderazgo de parte del alcalde o de la autoridad local, según cuál sea el nivel administrativo de que se trate, la voluntad política de los distintos actores, digamos, a nivel local y las atribuciones legales de la autoridad local para ejercer el liderazgo en materia de seguridad ciudadana. El segundo es contar dentro de la planificación con una etapa de identificación de problemas por medio de la realización de herramientas como los diagnósticos integrales. El tercer punto es la capacidad para proponer intervenciones integrales basadas en evidencia, que lo hemos ido viendo en las distintas temáticas del curso, como
la prevención tiene mucho más efecto cuando se basa en diseños que tienen como fundamento la evaluación, indicadores, digamos, de impacto y esa evidencia permite ir construyendo, digamos, diseños de programa más efectivos. El cuarto punto es la focalización de las acciones según criterios técnicos, es decir, que cuando se seleccionan los territorios a ser intervenidos o los grupos poblacionales, existen criterios de por medio para hacer esas focalizaciones y vimos las sesiones anteriores que en el ámbito de los programas a nivel de barrio en nuestro país ha faltado en gran medida el contar con criterios técnicos para esa focalización, a pesar de que tenemos bastante experiencia de programas a nivel de barrio. Luego, la coordinación interinstitucional entre organismos públicos y privados, que es uno de los temas que vamos a ver en esta sesión. El sexto punto, el contar con policías o una agencia policial comprometida y alineada con la autoridad local, que también hemos comentado bueno, que si bien no es la temática del curso, sí hemos comentado que es un tema que sigue siendo, digamos, discusión y un déficit en nuestro país por las dificultades que tienen las autoridades municipales para coordinarse con las policías. El séptimo punto es la participación de la comunidad en todas las etapas de la gestión, que, bueno, ese punto sí ya lo hemos abordado en varias sesiones anteriores y solo lo voy a destacar nuevamente. Y el seguimiento, evaluación y sistematización de planes y proyectos locales, que va a ser un punto que vamos a abordar en la siguiente sesión. Entonces, como les decía, la coproducción de la seguridad tiene, tiene que ver con los distintos elementos que hemos ido abordando desde que yo les planteé las definiciones iniciales de cómo va surgiendo la prevención del delito como un enfoque dentro del ámbito de la seguridad ciudadana que viene a complementar los enfoques tradicionales para abordar la problemática de la violencia y el delito, ¿cierto? Y esos enfoques preventivos se han ido especializando, digamos, profesionalizando de cierto modo. Y bueno, más recientemente entonces surgen conceptos en esta línea de la coproducción o transversalización de la seguridad ciudadana que un poco pretenden avanzar un poquito más allá, digamos, de solo plantear que la prevención se basa en la participación de distintos actores y esos distintos actores tienen responsabilidad en este ámbito. Entonces, por coproducción se va a definir al proceso que permite que diversas instancias municipales, estatales y o federales, como organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y los habitantes, participen de forma responsable en la construcción de una ciudad más segura y enfrenten de manera efectiva y coordinada los problemas de inseguridad, violencia y delitos. ¿Ya? Se fijan en este tipo de definiciones, se busca se insiste, digamos, en que sean distintos actores los que se involucren en esta materia, pero también el que todos asuman responsabilidades para eh, enfrentar o alinear en torno a objetivos similares en pro de la convivencia y la seguridad ciudadana. Entonces, dentro de este marco de la coproducción de la seguridad, lo que se busca es que la gestión municipal o los gobiernos locales, como les digo, en distinto nivel, pueden ser gobiernos regionales o lo ideal es que estén lo más cercano a la población, puedan asumir este enfoque de la coproducción y para eso se deben promover el desarrollo de alianzas amplias e inclusivas, perdón, y para el desarrollo de esas alianzas se recomienda distintos elementos que tienen que ver con la gestión local. En primer lugar, se recomienda el que se definan los propósitos de estas alianzas y de este, digamos, de este trabajo de coproducción desde el inicio, buscando todo el apoyo posible, ¿ya? De líderes, de organismos públicos y privados, los medios de comunicación, por ejemplo, entre otros, porque eso va a asegurar que la convocatoria sea más amplia y que se comunique en el fondo estos propósitos. Asegurar el máximo de apoyo político, interno y externo, digamos, distintos niveles de actores políticos debiesen colaborar, conceder a la comunidad un lugar central, que es un tema que estuvimos conversando cuando vimos la prevención comunitaria y el rol que podía asumir la comunidad,
lo ideal es involucrarla en todo el proceso para que se haga parte desde, incluso desde los diseños de los programas o de las intervenciones, las decisiones de focalización, la gestión de los recursos, entre otros roles. Por otro lado, se recomienda también evitar involucrar a actores que expresen poca colaboración, o sea, que vayan generando dificultades en el proceso, obstáculos. Hay que, digamos, evitar involucrarlos, más bien si es que no tienen como una orientación clara hacia la colaboración en esta materia. Estar atento frente a la indiferencia inicial o a fallas en distintas etapas del proceso, responder positivamente ante diferentes puntos de vista y no perder de vista el objetivo final, que es lograr cambiar paradigmas en gestión y planificación en este ámbito de la seguridad ciudadana. Entonces, siguiendo este enfoque de la coproducción, que también se ha tendido a denominar de transversalización de la seguridad ciudadana, los gestores locales van a orientar su trabajo hacia, como les decía, la construcción de alianzas y el ejercicio de coordinaciones. Ya las coordinaciones pueden ser en distintos niveles y yo les voy a mencionar algunas de las experiencias, digamos, destacadas en este ámbito. Vamos a ver que hay coordinaciones intrainstitucionales e interinstitucionales y, por ejemplo, en el caso de Chile, de las políticas que ustedes están analizando, ha habido un esfuerzo por generar coordinaciones en los distintos niveles, o sea, desde el nivel central, el coordinar a las distintas agencias que forman parte de un gobierno, así como esas coordinaciones después descentralizarlas hacia los niveles locales y también involucrar a otros actores más allá, digamos, de lo institucional o del sector público. Entonces, un acercamiento a este modelo de gestión se ha constatado, por ejemplo, en esta creación de políticas o estrategias nacionales de seguridad y que tenemos, como les decía, la experiencia de Chile, pero también otros países han desarrollado estrategias similares, como el caso de Perú, Colombia y otros. Y en ambos casos, en estos casos, digamos, múltiples instituciones y organismos del gobierno central se coordinan, generando estas alianzas, como les decía, por ejemplo, el involucramiento de agencias de educación, de salud, en la medida, digamos, de que puedan aportar o gestionar programas que tienen alguna relación con prevención del delito. ¿Ya? Y la idea es que esas alianzas, como les decía, se vayan reproduciendo desde el nivel central hacia el nivel local. Y aquí les voy a mostrar algunos de esos ejemplos en concreto. Entonces, las coordinaciones intra e interinstitucionales eh, se van a definir principalmente a través de estas estrategias que conocemos como los planes o estrategias de seguridad o de convivencia, según el país hay denominaciones distintas. Y esta, digamos, herramienta de el formular planes puede servir de guía para la gestión local en la medida que contribuye a desarrollar distintas tareas, tales como identificar problemas, fijar prioridades, asignar recursos, distribuir los recursos públicos, definir responsabilidades, acciones y plazos para su ejecución. ¿Ya? Y eso es un poco lo que en el fondo ustedes están analizando cuando evalúan en el ejercicio que estamos haciendo en el curso estas políticas nacionales de seguridad. Bueno, y estos esfuerzos van a ser fructíferos cuando hay múltiples organismos y actores que reconocen su responsabilidad, como ya les decía, en esto de la coproducción. Entonces, esto se puede plasmar desde coordinaciones a nivel vertical, como la que se da entre el gobierno central y el gobierno local, pero también hay coordinaciones más bien a nivel horizontal entre distintas instituciones y organismos locales. Y les voy a em, describir y contar ejemplos en ambos niveles. Respecto de la coordinación entre el gobierno central y el gobierno local, ahí hay distintos estudios y en la bibliografía les citaba algunas autores que han abordado este tema de cómo se coordina, las dificultades que hay en la coordinación y las potencialidades. Y bueno, los países que, como les decía, han desarrollado estas políticas nacionales y los planes locales de seguridad, ha surgido la necesidad de fortalecer esta coordinación entre el gobierno central,
los distintos organismos dependientes y los gobiernos locales. Desde el gobierno central, lo tradicional, digamos, es que se definan los lineamientos generales de la estrategia, se brinde el apoyo técnico y financiero, mientras que los municipios van a ser los responsables de adaptar estos lineamientos a las demandas y recursos locales. Y bueno, para muchos municipios el financiamiento del nivel central, como ya les señalaba, es un tema que puede ser crucial, sobre todo en el caso de nuestro país, los municipios que tienen menos recursos requieren de este financiamiento a nivel central. Sin embargo, también hay experiencias de municipios que, más allá de la asignación que viene del gobierno central, también buscan diversificar sus fuentes de financiamiento, postulan, por ejemplo, a proyectos de fondos internacionales y distintas formas de apoyo y así logran diversificar sus apoyos, o sea, su financiamiento. Em, bueno, pese que esta coordinación por definición es asimétrica, porque viene del gobierno central, que es quien tiene más recursos, digamos, hacia el gobierno local, en algunos países de la región se ha avanzado en la descentralización, incluso la toma de decisiones en el diseño de gestión y planes, y incluso la implementación, digamos, de estos planes a nivel local. Bueno, un ejemplo que ya les mencionaba es el del Plan Nacional de Seguridad de Perú, en una de las versiones más recientes del plan, porque ha tenido distintas experiencias el Perú al respecto. Está el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del 2019 al 2023. En octubre del 2018 se presentó la propuesta del plan, de esta versión del Plan de Seguridad Ciudadana frente al Consejo de Seguridad. Mediante un proyecto de ley, en la propuesta se realizan diagnósticos de problemas de seguridad y se evalúa el plan previo que había funcionado del 2013 al 2018 y en el 2019 se va a aprobar este nuevo plan. Actualmente no sé en qué situación está este tema, porque han habido cambios, digamos, como ustedes saben, en Perú y ha estado la política institucional bien compleja. Entonces, y este plan estaba definido hasta ese periodo, entonces no sé cuál es la situación, digamos, actual. Probablemente Alejandra pueda tener más conocimiento, sí que, y no sé, capaz que ella también lo aborde en el curso, así que le pueden consultar a ella si es que em, saben que está la situación. Pero como experiencia, bueno, el plan de seguridad del Perú entre el 2019 y el 2023 contemplaba la definición de planes de acción regionales, provinciales y distritales. Se fijan, desde el nivel central, eh, planteaba la descentralización hacia los distintos niveles de seguridad desde esta ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y con ello buscaba en esta versión fortalecer tres aspectos. Primero, el eje de la descentralización efectiva para el desarrollo de la política de gobierno, enfrentando problemas que habían sido diagnosticados en este diagnóstico que ellos realizaron, problemas de fragmentación y centralización que se habían observado en el periodo previo, a pesar de que en el periodo previo ya se estaba trabajando con esta lógica, digamos, de descentralización de los planes. Se diagnosticó este problema de fragmentación. El segundo punto, se buscaba la articulación de los distintos niveles de gobierno, entidades públicas y privadas, la sociedad civil, bajo en un enfoque intercultural y descentralizado de la gestión por resultados. Y el tercer punto que se buscaba fortalecer era las mejoras, el fortalecimiento y mejoras de los equipos técnicos regionales, provinciales y locales. O sea, promover una mejor, digamos, capacitación para los equipos en los niveles más descentralizados, cosa de fortalecer y superar este problema de fragmentación. La articulación entonces y descentralización de la política de seguridad se hace efectiva a través del rol preponderante de los CORESEC, que es un actor que coordina un consejo regional de seguridad, que va a ser el actor clave porque va a estar en un nivel intermedio entre el gobierno central y el gobierno local. Este es el mapa estratégico que ellos plantean, digamos, en este documento del Plan Nacional de Seguridad y en este mapa estratégico ellos definen objetivos estratégicos, los fenómenos que se van a abordar principalmente. Aquí pueden observar que se definen cuatro fenómenos: muertes violentas,
violencia contra mujeres, niños y otros grupos vulnerables, delitos patrimoniales en espacios públicos y delitos patrimoniales por acción de bandas criminales. Define los fenómenos, los enfoques transversales con los que se va a trabajar, los componentes de la intervención y después vendría el nivel de los planes regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana. Entonces, se fijan en este esquema, ellos van colocando objetivos en cada ámbito y responsabilidades para la intervención de forma descentralizada. Entonces, y aquí se identifican, por ejemplo, distintos actores desde la prevención, la fiscalización administrativa, el sistema de justicia penal, atención a víctimas, salud pública y otros ejes transversales como la focalización, articulación institucional. Y se plantea la definición, la necesaria definición de indicadores para estos objetivos estratégicos en esos cuatro fenómenos que se plantean abordar, que ya se los mencioné, los que están aquí en verde, que son los fenómenos. Entonces ellos dicen para esos eh, fenómenos hay que definir, se deben definir indicadores. Bueno, entonces como ya les señalaba, los enfoques transversales que plantea esta política son la salud pública, la focalización territorial, la articulación interinstitucional, el enfoque de género, la interculturalidad y el seguimiento y monitoreo. Y entonces en esta ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana se va a establecer entre los objetivos el asegurar el cumplimiento de las políticas que requiere la participación de las entidades del Estado y se va a poner énfasis en este tema de la descentralización de la gestión territorial, priorizando las responsabilidades, pero también, como les decía, fortaleciendo estas competencias, o sea, dando más capacitación en los distintos niveles, de manera de que los actores locales estén mejor capacitados para desarrollar esta gestión a nivel local. Y ahí se busca potenciar entonces la participación de los comités regionales, provinciales y distritales en este sistema funcional que se desarrolla, digamos, en estos distintos niveles. Bueno, ese es un ejemplo, digamos, de política nacional entonces que funciona de forma descentralizada y que genera actores en los distintos niveles para esta gestión, como les decía, de coordinación de nivel central a nivel, hacia el nivel local, con este actor clave a nivel regional. Y tenemos el segundo ejemplo, que es de la estrategia de prevención social de la violencia de apoyo. Se define, de hecho, la política como de apoyo a los municipios en El Salvador. Esta es una experiencia un poco más antigua y que es de la política del 2009 al 2010 más o menos fue diseñada y se implementó hasta como el 2012. Este documento es del 2012. Bueno, aquí se propone la coordinación interinstitucional a través del modelo metodológico de coordinación y cooperación financiera gradual. Como ya les he comentado antes, en los países de Centroamérica reciben bastante cooperación financiera de organismos internacionales por las características que tiene la violencia y la pobreza en esta región. Entonces, este tipo de diseño de políticas tienen bastante aporte financiero y técnico desde esos organismos internacionales. En este caso, la estrategia de apoyo fue diseñada por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia con apoyo de otras entidades nacionales como la Policía Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y también contó con la participación de la sociedad civil. Ahí yo siempre les dejo los links y todo porque aquí les presento algunos elementos resumidos de lo que me pareció más destacable. Entonces, en esa primera etapa, que como les decía era más o menos hasta, ahí me fui para adelante. Entre 2009 y 2010 se diseña esto y se da este desarrollo, esta primera etapa de esta estrategia nacional. Y desde el 2015, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia va a reorientar esta política y los planes bajo el nuevo plan que se llama El Salvador Seguro, PES, y este
continúa con esta línea de apoyar, digamos, financieramente la implementación de la estrategia de prevención en los municipios, pero acá se busca, en esta nueva etapa, se busca focalizar los esfuerzos en 50 municipios y implementar entonces la política con un mayor apoyo a esos 50 municipios. Y en estos municipios se debe desarrollar diagnósticos de violencia y delincuencia local, elaborar planes estratégicos municipales con un periodo de vigencia que está definido del 2016 al 2020 y dar seguimiento y monitorear la ejecución de planes. Si se fijan, no hay nada muy nuevo en esto porque se sigue la misma lógica si lo comparamos con el diseño de los planes comunales en nuestro país, sigue una lógica similar, digamos, que es la recomendación de generar los consejos a nivel local, generar diagnóstico, elaborar planes y dar seguimiento. Lo importante, digamos, o lo destacable de estas distintas experiencias es cómo van produciendo aprendizajes y se van fortaleciendo ciertas estrategias como la definición de formar estos comités municipales, de capacitar a los actores locales y ir generando mejores estrategias de coordinación entre el nivel central y el local. Bueno, esta estrategia es un ejemplo de la coordinación interinstitucional, puesto que funciona a través de un modelo metodológico de coordinación y cooperación financiera gradual, en el sentido de que, como les decía, desde el nivel central se entrega las herramientas hacia el nivel local, pero también se les entrega financiamiento. ¿Y cuáles son los avances que es importante como considerar como aprendizajes para replicar? Todos los programas, perdón, los planes y acciones del nivel municipal se desenvuelven en el marco institucional de una política nacional. O sea, cada municipio va desarrollando su plan, pero se enmarca en una política más amplia y en ese sentido tiene objetivos y lineamientos amplios tal como en el caso de que les mencionaba antes de Perú o de Chile. Em, Luego se ha destinado una importante cantidad de recursos desde justicia y seguridad pública, desde el nivel, digamos, central, estatal, hacia el área de prevención local, fortaleciendo las capacidades de gestión a nivel municipal. Y el tercer punto que es destacable, digamos, es que se construye una densa red orgánica de instituciones especializadas en el abordaje del tema, que se van complementando y que tienen un desempeño adecuado como sistema, digamos, en forma conjunta. O sea, se rescata esta idea nuevamente de la coproducción. Ya, entonces, bueno, ahí teníamos esas dos experiencias que podemos destacar, digamos, en términos de la coordinación desde el nivel central a lo local. Y ahora les voy a mostrar algunos elementos de la coordinación horizontal, en este caso público-privada. Bueno, la coordinación público-privada eh, tiene distintas experiencias, digamos, de aprendizaje y, bueno, se destaca que hay una primer periodo, digamos, de políticas con apoyo privado, digamos, en este ámbito de la seguridad. La primera periodo que se le llama políticas de primera generación entre los 80 y los 90, los financistas privados intervienen en la seguridad principalmente privada, buscando proteger intereses del sector empresarial o grupos afectados directamente. O sea, se presta financiamiento, digamos, para que, no sé, los bancos o cierto tipo de empresas estratégicas tengan mejores mecanismos de seguridad privada. Ya está centrado como en ese ámbito. Em, y si bien estas iniciativas pueden ser eficaces en la reducción de robos, de hurtos o robos, tienden a basarse en lógica más bien reactiva y de disuasión. O sea, siguen una lógica más tradicional de tener guardias armados y tener un rol similar al de la policía en disuadir, digamos, este tipo de delitos. Entonces, predomina en este nivel el enfoque de prevención situacional, aumentar los riesgos, disminuir los beneficios que ya hemos abordado en el curso. Luego tenemos una etapa de políticas de coordinación público-privada, digamos, de segunda generación que se va a dar más o menos entre la década de los 2000 y 2020, donde se utilizan una variedad de enfoques, ya ahí empieza a haber distintos tipos de colaboración, digamos, y enfoques en la prevención de la criminalidad, incluso abordando factores causales, digamos, distintos a solo lo situacional
y se comienzan a apoyar proyectos innovadores de acción y planes piloto. Ahí las entidades privadas comienzan a financiar, por ejemplo, investigación y promoción de medidas de prevención de diversa índole. ¿Ya? Cuestión además que es parte de un proceso de aprendizaje de las experiencias que vienen del mundo, digamos, de los países del norte global. O sea, es importante señalarlo porque estos procesos son más tardíos en América Latina tiene mucho que ver con eso, digamos, que se van aprendiendo y conociendo experiencias de otros contextos y se comienzan a desarrollar en la región. ¿Cómo es la participación de la empresa en proyectos de prevención de la delincuencia? Entonces, podemos tener al menos tres tipos de involucramiento de entidades privadas en los proyectos de prevención. Una tipo de involucramiento más bien indirecto, por ejemplo, a través de la donación de recursos, dinero, especies, equipo, que puede ser, pensemos en distintos tipos de proyectos, o sea, puede ser un proyecto de prevención en una escuela y las empresas van y hacen donativo a través de estas exenciones tributarias, por ejemplo, en el caso de Chile, y ahí no hay un involucramiento tan, bueno, es un involucramiento pero indirecto, simplemente donando. Después tenemos un involucramiento de las empresas más bien directo, donde tienden a hacerse parte incluso de la ejecución del proyecto y participan en algunas acciones puntuales, pueden participar. Y tenemos otro tipo de participación más bien mixta, donde puede haber donación de recursos y participación directa en algunas acciones puntuales. Ejemplos de eso, tenemos, por ejemplo, casos, digamos, donde las empresas se han involucrado en ofertas de empleo o curso en el ámbito de la reinserción, por ejemplo, empresas que se involucran con proyectos de generar cupos de empleo o cursos para después dar la posibilidad de empleo, fomento del voluntariado desde trabajadores para involucrarse en ámbitos de prevención o de gestión de la seguridad, participación en espacios de discusión de políticas públicas, también hay experiencias al respecto. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, bueno, ahí les voy a mostrar mejor los ejemplos. Después, participación en coaliciones de negocio, en el fondo desarrollar proyectos conjuntos, nuevamente en el ámbito de reinserción, por ejemplo, son destacado ese involucramiento. Y luego asistir a reuniones de planificación en las comunidades, o sea, en estos consejos, por ejemplo, comunales, reuniones, mesas de trabajo de prevención del delito, donde puedan involucrarse actores del sector privado de las empresas. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de este vínculo, digamos, público-privado? Bueno, la fortaleza es que se cuenta con métodos más rentables para la financiación de iniciativas de prevención. eh, Puede haber un reconocimiento de la importancia de una responsabilidad compartida para el desarrollo y mantenimiento de iniciativas de prevención en las comunidades. Ciertamente en las comunidades que más requieren apoyo en prevención del delito, por ejemplo, por la falta de recursos municipales, el involucramiento de actores privados puede ser un elemento bastante clave, digamos. Y en términos de debilidades, em, todavía se percibe, digamos, falta de información sobre los resultados e impactos de las asociaciones público-privadas y la responsabilidad social compartida. En el fondo, muchas asociaciones, digamos, acciones donde intervienen las empresas tienden a centrarse más en sus relaciones y resultados inmediatos como digamos, por ejemplo, para las áreas de responsabilidad social de la empresa, a ellos les genera bastante, ¿cómo se dice?, rédito el mejorar su imagen a través de ciertas intervenciones, pero no les interesa tanto el resultado del impacto más allá. Entonces muchas veces se quedan, digamos, con la actividad, por decirlo de algún modo, con la foto en el seminario y menos y en ese sentido no hay tanto interés en generar una evaluación y sostener esa colaboración a veces en el tiempo. Bueno, ahí los adolescentes en conflicto con la ley
ex reclusos muchas veces son poco atendidos y en este tipo de experiencia público-privada muchas veces se centran los recursos, como les decía, bueno, sobre todo en las primeras generaciones se centraba mucho en intervenir en espacios públicos, en la seguridad público-privada en ese tipo de ámbito o en la regeneración de espacios públicos, pero yo diría que en las últimas décadas sí ha mejorado mucho más la participación, aunque todavía es muy reducida, pero en este ámbito de la reinserción, ya sea de jóvenes o de adultos. Y aquí les voy a mostrar algunos de estos ejemplos. Abajo siempre, como les he dicho, están links si quieren ver la información más detallada de esto, porque parte de esta información de la coordinación público-privada es de un texto que yo revisé que está bien en este tema bien desarrollado, bien en extenso, y yo solo saqué así algunos tips claves. Entonces, un ejemplo que es súper citado es el ejemplo de colaboración de la Cámara de Comercio de Bogotá en el diseño de planes de seguridad. La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada, digamos, que se involucra, comienza a involucrarse en la seguridad en Bogotá, producto de un diagnóstico, un análisis que ellos hacen de la situación crítica de violencia, altos niveles de homicidio y distintos fenómenos que se observaban en ese momento en Bogotá, bueno, en Colombia en general, pero como la Cámara de Bogotá, ellos veían que había muchas dificultades para atraer inversión privada hacia la ciudad, incentivar el turismo y distintas estrategias, digamos, por el hecho de que el nivel de violencia y delito era muy alto. Entonces la ciudad no era atractiva, digamos, para la inversión. Entonces ahí en ese contexto ellos deciden involucrarse y comienzan a abordar distintos ámbitos, digamos, de la problemática. Una de las estrategias donde se involucró la Cámara de Comercio fue en la generación de un observatorio de seguridad donde comienzan a trabajar, se contrata, digamos, a personal técnico y todo para trabajar sobre el análisis de los delitos. Incluso del Observatorio de Seguridad elaboran las primeras encuestas de percepción y de victimización. em, Se trabaja, digamos, con muestreo y todo y análisis de la problemática en la ciudad de Bogotá. Entonces, la influencia de la Cámara fue sumamente relevante en el desarrollo de esta estrategia porque permitió em, darle más profesionalismo al abordaje de la problemática con una buena fuente de financiamiento, ¿se fijan? Y en ese sentido se trató de un trabajo de colaboración directo dentro de estos ejemplos que yo les daba de colaboración directa e indirecta. Bueno, esto es más bien un ejemplo de colaboración directa porque ellos como entidad gremialista empresarial, digamos, se involucraron en distintos ámbitos, financiando y también participando directamente en la organización de estos observatorios y análisis de los delitos. Contribuyeron también en el diseño de políticas y programas de seguridad basados en evidencia por equipos humanos contratados directamente por la Cámara de Comercio. Y ahí hay información más detallada que pueden mirar al respecto. Otro ejemplo que es más local es el de Paz Educa, que es un programa de Fundación Paz Ciudadana. Bueno, Fundación Paz Ciudadana es una entidad privada que existe en nuestro país, que ya, como ustedes saben, hace bastante tiempo tiene ya de experiencia la fundación desarrollando investigación, pero también desarrollando programas, o sea, intervenciones en el ámbito de la prevención del delito. Bueno, el programa de prevención de violencia escolar Paz Educa consiste en una asesoría en la instalación de un modelo de gestión en las escuelas que tiene un componente situacional y un componente social, que me parece que lo vimos un poco más en detalle en una de los seminarios. Y lo interesante es que, bueno, siendo la Fundación Paz Ciudadana una entidad privada que tiene además buenas redes, digamos, con empresas, ellos, además de desarrollar toda esta investigación en el ámbito de la prevención social y generar estos diseños, han
ido buscando aportes de distintas entidades, o sea, además de lo que pueda aportar la fundación, han atraído aportes de empresas, digamos, para poder desarrollar este programa. Y, y entonces se transforma en un programa que es como un ícono dentro de su institución, donde contratan profesionales con experiencia para poder desarrollar el programa y entonces se transforman Paz Ciudadana en un organismo de asistencia técnica educativa con un financiamiento mixto para este tipo de proyectos. Ahora bien, más allá de esas dos experiencias, mm, la hora. Más allá de esas dos experiencias, me voy a apurar un poquito. Hay distintos desafíos en esto de la coordinación público-privada. Ya, ya, porque, como les decía, si bien tenemos, digamos, unas experiencias iniciales más bien de aportes indirectos, que se ha ido avanzando hacia aportes más bien mixtos, indirectos, aún se requiere eh, que se avance, digamos, en la formación de alianzas y mecanismos concretos. Primero se requiere definir con más claridad quién y cómo se realiza el análisis de actores y riesgos para definir los planes y las posibilidades de implementación en este trabajo conjunto. En segundo, se requiere en el proceso de articulación definir con claridad en qué nivel de gobierno se van a definir las directrices y convocatorias para que los actores privados puedan integrarse de manera de que esa convocatoria, digamos, sea efectiva. El tercer punto que debe abordarse es cómo se conforman los grupos de trabajo asociados a los ejes estratégicos de la política local de la seguridad. Y por último, de qué manera se proponen las actuaciones de seguridad y prevención, em, promoviendo que estos actores privados tengan un rol, digamos, más relevante. Entonces, como hemos visto hasta aquí, para consolidar este modelo de gestión local de la seguridad, basado en este enfoque de coproducción y para que el enfoque, digamos, tenga sentido, se plasme, digamos, en cuestiones concretas, se requiere conformar alianzas y el ejercicio de coordinación de diverso tipo. Vimos ejemplos de coordinación del gobierno central a lo local, y también esta coordinación a nivel más horizontal entre organismos públicos y privados. Ahí sin duda un aspecto clave para asegurar el éxito es el desarrollo de diagnósticos y planes de seguridad, y contar con la capacidad, o sea, para el éxito de los diagnósticos y los planes es la capacidad de los gestores locales para integrar a la ciudadanía en los distintos procesos. Y dos mecanismos que podemos considerar en este ámbito, y que han sido, como les decía, utilizados en distintas políticas, en el caso de Perú, en El Salvador, y ciertamente también en nuestro país, son los consejos comunales o locales de seguridad ciudadana y las mesas o comités territoriales, ¿ya? Sobre todo bajo el objetivo de promover convivencia y cohesión social. Entonces, se los voy a contar bien rápidamente y bueno, lo podemos retomar después con el ejemplo que van a abordar sus compañeras que seguramente también tocan en alguna medida estas herramientas. Bueno, los consejos y mesas barriales en el caso más bien sobre todo de los consejos y como comités comunales, sobre todo desde la experiencia de Chile, son espacios creados para promover el diálogo entre autoridades, funcionarios públicos, policías, representantes de la comunidad, actores privados y otros, permitiendo el intercambio de ideas y soluciones. Eso en términos, digamos, teóricos podríamos decir, o es lo que se espera de ellos. Su aporte e impacto potencial entonces residen en la capacidad de estos organismos para convocar, informar, sensibilizar y promover experiencias preventivas de diverso tipo. Los consejos, los comités deben ser capaces de motivar la participación comunitaria y también de mantenerla en el tiempo, procurando la adecuada representación de todos los sectores territoriales y grupos sociales, ¿ya? Estos aspectos de la gestión local están abordados en el manual Más Comunidad, Más Prevención, que
Yo se lo sugiero ahí que lo miren, que lo tengan ahí descargado. Está dentro de la bibliografía del curso, ¿ya? Y es una herramienta bastante interesante para todo este ámbito de la gestión local. Bueno, dentro de lo que es la planificación de la gestión o la gestión local de la seguridad, los consejos van a estar como instrumento de gestión, van a estar integrados, digamos, o debiesen estar integrados desde la primera etapa, ¿ya? O sea, cuando comenzamos a diseñar o a instalar planes comunales de seguridad pública o a nivel distrital o a nivel regional, al nivel que queramos, digamos, lo primero que debe procurarse o promoverse es la instalación de un consejo, ¿ya? En este caso, bueno, lo estamos denominando como consejo municipal, pero como les digo, podría ser consejo distrital o consejo regional. Y este consejo va a ser conformado por distintos actores. Ya les voy a mostrar cuáles son los actores principales y las funciones. Y tendría que tener entre sus tareas el diagnóstico para la focalización y el diseño y validación de una estrategia o plan de seguridad ciudadana. Luego, en una segunda etapa, vendría la instalación o promoción, digamos, del desarrollo de mesas más barriales o más a nivel local, profundizar los diagnósticos en los territorios focalizados y diseñar planes o intervenciones más a nivel local. Y la tercera etapa necesariamente tiene que ser siempre la de evaluar, digamos, los aprendizajes y los ajustes de estos planes en la medida que se va evaluando los resultados y los efectos. Dentro de la lógica de los consejos locales de seguridad por lo menos en lo que es el diseño chileno, digamos, los consejos locales van en un nivel, digamos, sí, como un nivel más abajo, digamos, de la orgánica dentro del municipio. Generalmente los consejos están liderados por el alcalde, o sea, el actor clave dentro del consejo es el alcalde, y pasan a ser conformados por distintos actores de departamentos claves de los municipios, más representantes de programas relevantes y me parece que más adelante aquí tenía, ya. En general, los consejos comunales son, como les decía, se componen por el alcalde y dos miembros del consejo municipal, representantes del Ministerio Público, representantes de las policías, en este caso Carabinero y Policía de Investigaciones, dos miembros de organizaciones de la sociedad civil. En algunas reuniones también es relevante que esté el intendente, ahora delegado regional. Cuando esto se conformó, todavía no estaba tan claro el rol de la gobernación. Probablemente esto se va a modificar en algún momento y en lugar de los intendentes o delegados va a pasar a ser el gobernador o debiese ser el gobernador regional el que tenga un rol clave, digamos. Y representantes de Gendarmería, Senda y Sename, en este caso Servicio de Reinserción Juvenil. Esto de acuerdo a la ley de creación de los consejos y planes comunales del 2016. Entonces el Consejo Comunal pasa a ser, por ley, digamos, es el organismo creado por ley por medio del cual el Estado provee los mecanismos para que el alcalde, las policías, la fiscalía y otras entidades a nivel comunal establezcan las prioridades en materia de seguridad, digamos. Eso es lo que define la ley. La idea es que este sea el organismo que defina las prioridades, que planifique, que genere la gestión local acorde a la realidad de cada territorio, ¿ya? Y las funciones principales va a ser la observación sistemática de los problemas prioritarios, que ya vimos que a nivel internacional se destaca como un elemento clave, digamos, para una buena gestión, el conocimiento de la capacidad de gestión de los recursos económicos, humanos y programáticos disponibles, la coordinación intersectorial e interinstitucional, que ya se la describí un poco, el diseño de un plan o plan estratégico anual, la validación y legitimación de ese plan, búsqueda de proyectos o iniciativas que respondan al plan y luego el monitoreo y evaluación de eso. Y también en el proceso, digamos, y el ir ajustando, encontrando obstáculos y mejorando, digamos, esta planificación. Entonces, el consejo además va a ser la instancia para rendir cuentas de avances y compromisos del plan en sí.
Bueno, hay algunos ejemplos de iniciativas que pueden desarrollar los planes. Ese tipo de iniciativas en general se han mantenido dentro de lo que nosotros conocemos o ya vimos, digamos, como ámbitos de proyectos de prevención social, proyectos de prevención situacional. em, y también se incluye la reinserción social como un aspecto clave, pero en la práctica la mayor parte de las iniciativas han tendido a centrarse en lo situacional. O sea, lamentablemente la mayoría de los municipios tienden a responder a las demandas de los vecinos en términos de mejorar plazas, luminaria y otros elementos, y eso es como lo que más focalizan en gran parte porque los municipios también son actores políticos que son elegidos popularmente y entonces los alcaldes muchas veces y los consejos piensan que a través de esa estrategia más visible se puede contar con indicadores más plausibles también, más fáciles de medir y una respuesta más rápida de parte de la ciudadanía, digamos, favorable a estas medidas. Entonces, eh, sin embargo, a pesar de eso, hay proyectos de prevención social que se desarrollan en los planes y que también son financiados a través de los fondos con que cuentan estos planes comunales. Bueno, las limitaciones y desafíos, y yo creo que sí, voy a alcanzar a ver las limitaciones y desafíos. Bueno, un factor clave para el ejercicio y éxito de las tareas del Consejo, desde el diagnóstico hasta la ejecución de los planes del financiamiento, como ya les decía, y hemos visto también que este tema del financiamiento ha tenido en la experiencia chilena una evolución desde el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal, que funcionó en el periodo 2006-2010. Los fondos concursables fueron previos a ese Fondo de Gestión Municipal. Y luego la instalación del Fondo Nacional de Seguridad Pública, que es el mecanismo a través del cual se financian buena parte de los proyectos, pero también se han mantenido distintos fondos basales de apoyo a la gestión municipal, aunque con la ley en sí y eso fue un aspecto que se criticó, la ley en sí de consejo no definió el recurso, digamos, específico para los municipios y más bien los municipios lo que ha ocurrido es que dentro del FNSP se ha ido distinguiendo entre financiamientos que son más bien directos para los municipios, para proyectos un poco más grandes, versus financiamiento más pequeño, digamos, para organizaciones sociales. Y también dentro de lo que es la planificación, el municipio puede definir con más claridad cuáles son sus prioridades y a partir de ahí hacer la selección también de los proyectos, digamos, no seleccionar cualquier tipo de proyecto. Eh, Sin embargo, eh, siguen habiendo, digamos, discusiones, debates respecto de esta forma de financiamiento y que no haya un financiamiento más estandarizado, digamos, o más importante, significativo, que además diferencie un financiamiento municipal para, por ejemplo, prevención social versus situacional por este problema que les señalaba, que en general se tiende a privilegiar lo situacional. Y en general no se contemplan sistemas de evaluación de resultado impacto de estos planes y de los proyectos en específico, sino que más bien se tiende a centrar todo en el monitoreo de la gestión financiera, o sea, que se gestionen, se implementen y se usen los recursos. Respecto de las mesas barriales, bueno, las mesas barriales son eh, el ejercicio de, digamos, de trasladar estos consejos comunales hacia un ámbito más local, un ámbito de encuentro y trabajo de la comunidad. Las mesas barriales no es una institución como tal, entonces no todos los municipios han desarrollado este tipo de herramientas de gestión. En algunos casos, por ejemplo, cuando funcionaba el programa no me acuerdo ahora, el programa de barrios que estaba en el gobierno de Juntos Más Seguro, que se llama de Michelle Bachelet, en ese programa, por ejemplo, se promovió harto la idea de desarrollar mesas barriales, pero no ha sido una forma de trabajo permanente. Y entonces hay municipios que tienen además estrategias de seguridad con más actores a nivel territorial y han logrado trabajar de mejor manera con generando estas mesas barriales
coordinándose mejor modo con los actores locales, mientras que hay otros municipios que no. Y un ejemplo de ese municipio que ha tenido una buena gestión en materia de prevención es el municipio de Peñalolén. Ahí en general han tendido a desarrollarse, a promoverse la organización a nivel local. Y ahí, por ejemplo, está una convocatoria, no es actual, digamos, pero en general en el municipio han generado materiales para promover este tipo de, como les decía, de herramientas para trabajar a nivel local. Y ahí se declaran, por ejemplo, las funciones, la idea de las mesas barriales que trabajen colaborando en los que son los diagnósticos, o sea, que puedan generar una comprensión más profunda de los problemas locales, definir planes y acciones, promover la participación, evaluar participativamente, perdón, los proyectos que se desarrollen a partir de incluso de estos, de los fondos comunales y recoger aprendizajes para el funcionamiento futuro y realizar acciones correctivas, digamos. Entonces puede ser las mesas barriales pueden ser un aporte significativo en términos de ejercicio de la participación comunitaria para favorecer un mayor éxito de los planes comunales, pero como les decía, no es una herramienta de gestión que se desarrolle y se promueva en todos los municipios. Ya, bueno, este tema de la participación ciudadana y de los límites ya lo vimos, ahí lo pueden revisar, sí que ahora vamos a hacer un pequeño break para luego pasar al seminario. Déjenme mirar la hora, tengo la 8:09, 8:10, a ver si, entonces, a las 8. Y quería preguntar los grupos que van a participar, ¿ya subieron las presentaciones? Sí, profe, nosotras sí la subimos. ¿Sí? Sí, Ya. nosotros, Yo les pongo compartir y las presentan ustedes o las quieren que las comparta yo. no, nosotras lo compartimos. Ya. Entonces, como las 8:25 más o menos, entre 8:25 y 8:30 partimos, ¿ya? Yo creo que tratemos de que sea a las 8:25 para que porque son dos grupos. Ya. Entonces hagamos una pequeña pausa, 10 minutos, y mientras tanto ahí los grupos van a ir compartir y todo lo demás. Van a probar su. Les voy a colocar, voy a suspender. Ahí, aquí. Grabación. Ya. Partan nomás. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy, quien les habla, Tomás Arenas, junto a mi compañera Amapola Ortiz, presentaremos el análisis de la implementación de la política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Colombia, específicamente por el periodo 2019 a 2022. Aquí se pueden ver los contenidos que abordaremos en esta presentación y en cuanto a los objetivos de esta, es principalmente analizar la implementación y articulación de la política marco de convivencia y seguridad ciudadana, haciendo énfasis en cómo se aplica en los distintos territorios. Por esto nos interesa entender si los lineamientos nacionales realmente son aterrizados, perdón, en los municipios y los distintos departamentos del país. Bueno, respecto a los antecedentes, la política actual es el resultado de una evolución que inicia en el gobierno de Álvaro Uribe Velás, con una política centrada en la defensa y en la seguridad nacional. En este periodo, la participación de los gobiernos locales fue mínima y los planes fueron ejecutados principalmente por la Policía Nacional. Por otra parte, en el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón se crea la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y mediante el decreto número 1066 del 2015 se vuelve obligatoria la formulación de planes integrales a nivel territorial. Por último, durante el gobierno de Iván Duque se formula la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que es la que estamos hablando en esta presentación,
con énfasis en la seguridad rural, participación ciudadana, prevención del delito y uso de evidencia para la gestión pública. Respecto al contexto de la política, en el año 2018 la tasa de homicidio en Colombia era de 25,8 por cada 100.000 habitantes y la tasa de hurtos a personas superaba los 500 casos. También se reportaron más de 170 casos de secuestro y 139 de extorsión. Estos indicadores revelaban una situación crítica de seguridad ciudadana. Respecto a los objetivos, el objetivo general de esta política es construir y mantener las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, el respeto por la dignidad humana y la consolidación del Estado social de derecho. Todo esto en un entorno que promueva tanto la convivencia democrática en paz como la armonía con la naturaleza. En cuanto a los objetivos específicos de esta política, eh, son 13, pero podemos identificar algunos que consideramos como los principales, siendo el primero de ellos desarticular los grupos de delincuencia tanto como común como pertenecientes al crimen organizado y de carácter transnacional, tanto en zonas urbanas como rurales. En segundo lugar, se propone brindar una protección reforzada a las poblaciones más afectadas por la violencia y la criminalidad, con especial énfasis en niños, niñas, adolescentes, mujeres, líderes sociales y pueblos indígenas. Y por último, se plantea establecer como prioridad la persecución efectiva del delito y asegurar la sanción severa para aquellos que lo cometan. Por otro lado, respecto a la cobertura, la política marco de convivencia y seguridad ciudadana está diseñada para aplicarse en todo el territorio de Colombia. Sin embargo, el país presenta un esquema de responsabilidades fraccionadas en esta materia, ya que el gobierno central es quien establece el marco general de la política. Sin embargo, son las distintas entidades territoriales las que son encargadas de la formulación de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, que corresponden a la implementación local de este marco de política. Para efectos de este análisis, se realizará la revisión de la implementación en 6 localidades, siendo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el departamento de Cauca, Cartagena de Indias, Medellín, San José de Cúcuta y Santiago de Cali. Respecto a los aspectos teóricos, la política marco se fundamenta en tres enfoques preventivos principales, correspondientes a la prevención social, que busca reducir los factores de riesgo estructurales como la pobreza, la exclusión y las faltas de oportunidades. Por otra parte, tenemos la prevención situacional, que consiste en reducir las oportunidades delictivas a través del control del entorno, la eliminación, las cámaras y la vigilancia. Y por último, la prevención comunitaria, que promueve la cohesión social, el fortalecimiento del tejido comunitario y la participación ciudadana como mecanismo para reducir el delito. Además, se apoyan tres teorías criminológicas que nosotros pudimos identificar, que corresponde a la teoría de la elección racional, según la cual el delito es una decisión intencional que puede disaberse si se aumentan los riesgos percibidos. Por otra parte, la teoría de las actividades rutinarias, que afirma que el delito ocurre cuando coincide un ofensor motivado, una víctima vulnerable y la ausencia de la vigilancia. Y por último, la teoría de control social destaca que la habilidad de los vínculos afectivos e institucionales aumenta la probabilidad de delinquir. Respecto a las estrategias de la política, estas se sustentan en distintos enfoques teóricos y lineamientos que orientan la implementación. En primer lugar, respecto al ámbito de la prevención situacional, se promueve el uso de tecnologías como cámaras, drones, sistemas de vigilancia, y esto sumado con intervenciones en zonas consideradas como inseguras o puntos calientes, y priorizando también el diseño urbano para permitir el control de estos espacios públicos. Desde la prevención social se impulsa el fortalecimiento del tejido social, la participación cívica, la cultura de la legalidad, esto a través de distintos programas dirigidos a grupos considerados como vulnerables. Estas estrategias se apoyan igualmente en teorías como la de elección racional, que busca aumentar el riesgo, perdón, que busca eh, disminuir el riesgo percibido del delito mediante la vigilancia, persecución penal y la sanción severa, promoviendo de esta forma el carácter disuasivo de las policías. Asimismo, la teoría de actividades rutinarias orienta acciones como la reducción de oportunidades delictivas mediante la presencia de guardianes capaces de evitar este tipo de situaciones, así como mejorar la iluminación, disposición del entorno físico y un monitoreo constante de espacios urbanos clave.
Y por último, desde la teoría del control social, se identifican acciones como la educación y la promoción de valores, la participación activa de las comunidades tanto escolares como otras, y el fomento del sentido de pertenencia y la confianza en las instituciones encargadas de la implementación. Bueno, respecto a esto, a esta estrategia y los lineamientos que se establecieron en la política, nosotros pudimos encontrar que en la fortaleza eh, encontramos un enfoque preventivo, integral y con perspectiva territorial, además de la participación de múltiples actores, ya que ins- ya que participan muchas instituciones en la política, como salud, educación, cultura y justicia. También hay una promoción de corresponsabilidad ciudadana y cultura de la legalidad. También hay intervención diferenciada según el contexto urbano y rural. Hay enlace con planes de desarrollo y políticas locales y una introducción de herramientas tecnológicas y de gestión basada en evidencia. Sin embargo, también se identifican debilidades importantes como es la desigualdad de la capacidad institucional entre los territorios, la falta de recursos para sostener las acciones en el tiempo, dificultades en la coordinación entre entidades nacionales y locales, la baja apropiación ciudadana del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, la dificultad para medir impactos sociales y culturales a corto plazo y el riesgo de que algunas acciones sean simbólicas más que efectivas. Respecto a la evaluación, hasta la fecha no existen evaluaciones formales a nivel nacional de esta política. Sin embargo, en el estudio realizado por Galvez Ferreira, Miranda y Nieto en el año 2023, se analizó la implementación en 6 entidades territoriales nacionales anteriormente mencionadas. Y en este estudio se combinaron metodologías tanto cuantitativas como cualitativas, donde se incluyó la caracterización de los distintos planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, así como la aplicación de distintos grupos focales y encuestas estructuradas que permitieron comprender la percepción y el funcionamiento de esta política en cada uno de los distintos territorios. Bueno, respecto a los resultados del estudio de Gelbez Ferreira, Miranda y Nieto, presenta cuatro resultados clave, o nosotros lo identificamos así. Primero, en cuanto a la alineación con la política nacional, se encontró que todos los planes integrales tienen algún nivel de correspondencia, pero Cartagena fue el único en incorporar completamente las 20 líneas estratégicas. San Andrés, en cambio, solo articuló dos. Segundo, en relación con la participación, hubo esfuerzos notables en territorios como Medellín y Cali, donde se incluyeron actores comunitarios, también académicos y líderes sociales, y Cartagena fue el único caso con una formulación ya más cerrada. Tercero, se identificaron buenas prácticas como el uso de diagnósticos participativos y la articulación con otros planes de desarrollo. Sin embargo, algunos diagnósticos como el de Cauca y San Andrés no incluyeron a zonas rurales. Y cuarto, por último, el uso de evidencia empírica fue una debilidad generalizada de la política en estos territorios, ya que muchos planes no utilizaron datos confiables ni metodologías de evaluación claras. Solo cuatro entidades definieron mecanismos de seguimiento, entre ellas se destaca Cali y Medellín. A modo de conclusión, podemos afirmar que la política marco representa un avance importante hacia una seguridad ciudadana más preventiva, democrática y basada en evidencia. Sin embargo, su implementación revela brechas profundas entre lo formulado y lo ejecutado. Se observa que la descentralización de responsabilidades no ha venido acompañada de una transferencia efectiva de capacidades ni de recursos. Esto hace que muchos planes sean frágiles dependiendo del esfuerzo de solo unos pocos actores. Además, la falta de evaluación sistemática impide saber si las intervenciones están logrando cambios reales. Y también en este punto vamos a abordar las recomendaciones, que primero recomendamos fortalecer el apoyo técnico y financiero del gobierno nacional, especialmente hacia los territorios con menor capacidad institucional. Segundo, adaptar la guía metodológica para la formulación de planes integrales, para que ésta sea más clara y útil para contextos locales diversos. Y como último punto, institucionalizar mecanismos de evaluación participativa que incluyan indicadores cualitativos como confianza ciudadana, percepción de la seguridad y legitimidad institucional. Y aquí le dejamos la bibliografía que utilizamos para hacer el trabajo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper.
Súper, muchas gracias. Le voy a pedir al tiro al otro grupo que presenté. A ver, espérenme, déjenme ver que ponga la PPT. No tengo ninguna duda en específico, así que yo creo que les voy a hacer mejor preguntas más transversal a los dos grupos. Por eso prefiero que den Ok, la otra presentación para que podamos hacer una conversación más interactiva con todos. Hola, ¿se escucha bien? Sí, Ya. tienes que poner proyectar. Yo voy a apagar el micrófono mientras, igual para no interferir. Hola, profesora, compañeros y compañeras aquí presentes. Junto con Emilio Pacheco vamos a presentar el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y el Delito en Nuevo León. Para contextualizar, en México, principalmente entre los años 2006 y 2011, se registró un incremento de la violencia y la delincuencia, en donde no solamente aumentaron los delitos, sino que estos eran más violentos. Y en el caso particular de Nuevo León, esto se vio agravado en los años 2010 y 2011, particularmente en Monterrey, y esto derivó a que muchos de sus ciudadanos abandonaran la ciudad producto de esta crisis de violencia. Y también producto de la estrategia de seguridad federal, que en ese entonces estaba centrada en el enfrentamiento directo con los grupos criminales. ¿Cómo surge este programa? Bueno, estas acciones eran en el marco de la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate de la Delincuencia del año 2008 en el gobierno de Felipe Calderón. Y claro, estas estrategias se caracterizaron por ser una respuesta reactiva a la criminalidad y por tener una débil planeación y limitada capacidad operativa. De esta manera, el siguiente gobierno, el de Enrique Peña Nieto, introdujo en el año 2014 este nuevo Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en un intento por distanciarse de este gobierno antecesor. Y esto iba en seguimiento con su propuesta de campaña de atender a los factores estructurales de la violencia y la delincuencia en México, insertándose en el eje México en Paz del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es decir, en su periodo presidencial. Cabe señalar que este programa es de ámbito nacional, pero sus acciones se focalizan en territorios, demarcaciones y polígonos estratégicos con una participación central de los gobiernos locales, es decir, los municipios y las delegaciones. En este caso se trata del estado de Nuevo León. Ya, ahí sí. Partiendo por los objetivos, el principal objetivo era atender los factores de riesgo y de protección para prevenir la violencia y la delincuencia en comunidades con alta vulnerabilidad social. De esto se derivaban cinco objetivos específicos. El primero relacionado a incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y de los actores sociales en la prevención. El segundo, reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria. Generar entornos que favorezcan la convivencia y la seguridad ciudadana. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales. Y por último, asegurar la coordinación entre las dependencias de las entidades de la Administración Pública Federal para la implementación de programas de prevención social. Bueno, sobre el programa. El problema que busca atender es el aumento sostenido de la violencia y delincuencia en México a partir del 2006, y las entidades encargadas de coordinar esto es la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de Nueva León, y el grupo que busca atender son los segmentos poblacionales que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad social, como niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas migrantes y las privadas de libertad. Bueno, con respecto a cómo fue que la política se insertó a nivel local en Nuevo León, bueno, en este caso de estudio fue en el año 2016. Y los recursos del PRONAPRED, que era el Programa Nacional de Prevención del Delito, se contemplaron acciones en 12 polígonos de atención prioritaria que eran distribuidos en 11 municipios de la zona metropolitana de Monterrey.
Sin embargo, no se proporciona información adicional sobre la configuración de estos polígonos en los otros años en los que este programa estuvo operativo, es decir, entre el año 2014 y el año 2018. Y tampoco se provee información adicional sobre cuáles fueron los criterios que se utilizaron para definir estos polígonos estratégicos. Sobre la relevancia del programa se destaca un modelo de gobernanza y coproducción de la seguridad ciudadana, como se ve visto en la clase, que simplemente implicó trabajo en conjunto de tres órdenes de gobierno, los diferentes sectores de la sociedad civil, así como también la participación de la iniciativa privada y organismos internacionales. En segundo lugar, implicó un cambio de enfoque de lo reactivo a lo preventivo, puesto que se implementaron estrategias de carácter preventivo y participativo orientadas a abordar las causas estructurales de la violencia y la delincuencia como complemento a aquellas medidas de contención y de control. Como conceptos claves están los factores de riesgo de Farrington, que claro, significa que se define como una variable que predice una alta probabilidad de incurrir en conductas delictivas en el futuro. Y el otro concepto es la coproducción de la seguridad, que, bueno, básicamente se generan espacios formales de interacción entre los organismos tradicionales de seguridad y nuevos actores responsables, lo que conduce a la configuración de dispositivos de coordinación interinstitucional. Amy está muteada. Ay, ya ahora sí. Pasando a las teorías que sustentan el programa, el modelo, partimos con el modelo epidemiológico. El programa se enmarca en el modelo epidemiológico, esta corriente de pensamiento que es una adaptación derivada de las ciencias de la salud, la cual pretende entender la violencia y la delincuencia como enfermedades. Derivado de eso, tenemos estas tres principales teorías. La teoría ecológica del delito, la cual busca explicar por qué el crimen y la violencia se concentran de manera desigual en ciertas zonas. La teoría epidemiológica del delito, enfocada en la atención de los factores de riesgo y factores protectores, y la teoría de eficacia colectiva, que promueve la construcción de comunidades organizadas, solidarias, cohesionadas y basadas en la confianza. Bueno, pasando por el enfoque, en sí el programa estaba centrado en cinco enfoques: el de prevención social, situacional, comunitaria y psicosocial, y prevención policial. Pero al hacer el análisis encontramos que son la prevención situacional y la prevención comunitaria las que más predominan dentro del programa. Bueno, ante la complejidad de los problemas y la insuficiencia del gobierno para resolverlos por sí solo, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana estructuró la estrategia denominada Nuevo León en Paz. Y esta estrategia tenía como eje fundamental la coproducción de la prevención social de la violencia y la delincuencia, construyéndose así alianzas y programas junto con actores estatales involucrados e interesados en la materia. Y aquí, por ejemplo, se tiene, en cuanto a la prevención situacional, el macro mural de 25.000 metros cuadrados en la colonia de La Campana y una ciudad mural en la colonia Altamira. Esto se realizó a través de una alianza con el Tecnológico de Monterrey y la empresa Cemex. Esto incorporaba aspectos de fortalecimiento de capital social y cohesión comunitaria. Aunque es estrictamente una medida de prevención situacional, incorpora activamente a los actores y vecinos del territorio, por ende tiene un componente comunitario bastante importante. En segundo lugar, está la red de orquestas juveniles de prevención en el marco del modelo de prevención primaria, y esto se realizó a través de una alianza con la Universidad Autónoma de Nuevo León, y aquí se buscó alejar a los niños y jóvenes de los polígonos prioritarios del riesgo, utilizando la música. En tercer lugar está el proyecto Nacidos para Triunfar, que se enmarca en el modelo de prevención secundaria, y esto fue a través de una asociación entre la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de Nuevo León con la Fundación Incluyendo México y la empresa Catcom. Esto iba dirigido a jóvenes pertenecientes a pandillas de la zona, generando un proceso de acercamiento con 100 pandillas. Posteriormente se firmaban treguas con ellas y se implementaba una escuela de líderes dirigidas a estos jóvenes, y finalizaba con el poder brindarles oportunidades laborales. Y por último, está el programa de acompañamiento en libertad, que se enmarca en el modelo de prevención terciaria y fue a través de una alianza entre la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de Nuevo León con la empresa FEMSA.
Este programa iba orientado a las personas liberadas del sistema penitenciario con la finalidad de poder brindarles capacitación en habilidades para la vida y oportunidades de empleo. Sin embargo, es importante mencionar que, aunado a estas cuatro alianzas, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de Nuevo León implementaba otros proyectos y programas, pero estos cuatro eran pertenecientes a esta estrategia que se implementó en el año 2016. Y bueno, aquí hay fotos de estas intervenciones. La primera es del macro mural en la colonia de La Campana y la segunda pertenece a la red de orquestas juveniles. Pasando a los principales resultados o efectos del programa, como principales como efectos, hubo un alcance poblacional significativo en la red de orquestas juveniles, atendiendo cerca de 25.000 niños, niñas y jóvenes. Eh, Además, en la atención especializada efectiva, el Centro de Atención Integral para Adolescentes atendió alrededor de 800 jóvenes. El programa de acompañamiento de libertad permitió capacitar y vincular laboralmente con la empresa FEMSA a las personas que estaban saliendo de ser privadas de libertad. Y también hubo una participación multisectorial lograda, ya que participaron tanto como universidades, como empresas privadas y las instituciones estatales. Pasando al mecanismo de evaluación, en sí el programa de Nuevo León no se explicitaba como un mecanismo específico de evaluación. Sin embargo, como a partir del análisis podemos ver como de forma implícita el monitoreo y el seguimiento administrativo en sí, porque como evaluación de impacto dentro del programa no se explicaba y de lo que podemos encontrar, el programa nacional tenía ciertas evaluaciones, pero no hablaba sectorialmente de Nuevo León. Dentro de eso encontramos indicadores de proceso, el cual evaluaba el número de actores involucrados, el porcentaje de ejecución presupuestaria, el número de procesos de licitación o convenios ejecutados y también como indicadores de resultados, el número de beneficiarios directos, el número de adolescentes en riesgo o en conflicto atendidos, el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas, etc. Y como reflexión de la evaluación en sí, tenemos que, a pesar de los avances institucionales en torno a la prevención social de la violencia y la delincuencia en Nuevo León, el texto en sí revela una carencia significativa, que es como la ausencia de las evaluaciones formales que permitan establecer de manera rigurosa el impacto de los programas implementados. No se cuenta con una evidencia sistemática que permita determinar si dichas iniciativas han contribuido efectivamente a la reducción de la delincuencia o la modificación sustantiva de factores de riesgo y protección en los territorios intervenidos. Esta omisión en sí no solo limita la comprensión del alcance real de las políticas adoptadas, sino que también obstaculiza la posibilidad de diseñar intervenciones futuras basadas en evidencia. En sí, el análisis documental disponible se centra más bien en aspectos relacionados con la gobernanza y la articulación interinstitucional y los desafíos operativos que enfrentaron los programas durante su implementación, particularmente bajo la dirección de María Elena Domínguez. En este marco se describen con claridad efectos adversos de recortes presupuestarios y la discontinuidad de algunos subsidios, y los retrasos administrativos también derivados de los procesos de licitación. Y si bien se mencionan ciertos logros en términos de cobertura, como lo es la red de orquesta y el Centro de Atención Integral para Adolescentes, estos resultados constituyen más bien como outputs de implementación que indicadores de impacto. En ningún caso se tratan de mediciones orientadas a establecer, como ya dijimos, esta causalidad o correlación robusta entre la intervención y la reducción de factores criminológicos delictivos. La evaluación se limita, por tanto, a como una dimensión más descriptiva y administrativa. Bueno, y en base a lo que dijo Emily, estructuramos los resultados positivos y negativos, partiendo por el alcance poblacional significativo, ya que, como mencionó mi compañera, la red de orquestas juveniles logró un buen alcance, siendo de 25.000 niños y jóvenes los que participaron de esta red de orquesta. En la atención especializada efectiva se atendieron a 800 jóvenes en riesgo o en conflicto con la ley, mientras que en las estrategias de reinserción social, el programa de acompañamiento en libertad permitió capacitar y vincular laboralmente a las personas egresadas del sistema penitenciario. Y la participación multisectorial lograda, ya que se conformaron alianzas estratégicas con universidades y empresas, fortaleciendo así esta lógica de coproducción.
Sin embargo, hubieron hartos resultados negativos, como por ejemplo las demoras en las licitaciones, ya que, claro, estas acciones se llevaban a cabo bajo licitaciones, pero estas comenzaban en el mes de octubre. Por ende, solamente habían 3 meses para hacer efectiva la ejecución, lo cual terminaba afectando la calidad y el alcance de estas intervenciones. Por otra parte, hubieron recortes presupuestarios inesperados, lo que obligó a eliminar acciones previamente planificadas. Hubo una debilidad en la evaluación de impacto, puesto que no se implementaron mecanismos formales para medir los cambios en los indicadores de violencia, cohesión social, lo que limitó la evaluación de impacto estructural. Y por último, hubo confusión institucional y política, pues hubo tensiones entre las secretarías de Seguridad y Desarrollo Social que afectaron la coordinación del programa. Bueno, nosotras habíamos hecho un Menti y lo mandamos por el grupo de WhatsApp. Bueno, claramente agradecer de antemano a quienes pudieron participar. Y la pregunta era la siguiente: ¿qué medidas crees que se utilizaron con mayor frecuencia en México para reducir la violencia? Y nos llamó mucho la atención que la mayoría de estas iban más orientadas hacia estrategias de orden reactivas más que preventivas, como por ejemplo aquí pusieron punitivas, procedimientos policiales, persecución de carteles, fuerzas armadas, armas de fuego, represión. Entonces, nos llamó mucho la atención y con esto queremos concluir. Súper, gracias, chica. No, espera, le Bueno, falta la pequeña conclusión. ya, no he dicho Que, nada. que bueno, o sea, esto igual se alinea, este enfoque más que nada policial, se alinea con la estrategia anterior, la estrategia integral de prevención del delito y combate de la delincuencia del gobierno de Felipe Calderón. Y bueno, esto después se generó un giro de 180 grados en este programa de Peña Nieto, a pesar de que en el programa nacional se incluye la prevención policial. Al hacer el análisis aquí en Nuevo León, vimos que no hubieron medidas ni acciones orientadas a la prevención policial, lo cual también llama la atención. No sé si Bueno, América tiene y algo más. agregando lo que dice la Connie, en sí, como vemos que existe como esta cultura de pensar que la mayoría de acciones que se toman para combatir estos temas son la mayoría punitivas. Y en este caso como que vemos todo lo contrario. En sí, si bien el programa tenía un componente policial, en Nueva León no se presenta o no vimos como la descripción específica de que se implementara algo relacionado a eso, sino que vimos que estaba más atendida como a niñas y jóvenes. Y, 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 o sea, si bien vemos que son medidas que tomaron, vemos que también hay una falta de saber si que existe esta correlación entre la disminución de delitos con este adoptadas. También esa era una de nuestras recomendaciones en sí, que era como fortalecer los mecanismos de evaluación del programa, ya que era necesario abarcar hacia un enfoque centrado en el impacto y no como el producto específico. Sí, bueno, me gustaría complementar lo que dijo la Emi porque estuvimos viendo los textos complementarios y claro, se hacían críticas como al programa a nivel nacional, de que en el programa se identifican los factores de riesgo mediante la revisión de literatura, pero con una total carencia de la evidencia acumulada para el caso de México o en su defecto a través del levantamiento de datos estadísticos ad hoc. Entonces, claro, eso llama mucho la atención. Y el otro tema también es que hubo una evaluación, como una auditoría, bueno, de parte de la Auditoría Superior de la Federación, que, claro, consideraban que si bien fueron avances magros, hubieron también aspectos muy negativos del programa, como por ejemplo la ausencia de elementos para determinar y evaluar el impacto del programa en la reducción de factores de riesgo, que también lo podemos ver en el caso de Nuevo León. Ahora sí, Con eso sí terminamos con las muchas, referencias bibliográficas. muchas Muchas gracias. gracias, chicas, por la presentación. Bueno, ahora quisiera darle las gracias a los dos grupos. Eh, las dos presentaciones me parecieron bastante completas, digamos, en términos de contarnos el resumen, digamos, de estas políticas, que claro, interesante ver cómo en distintos contextos, en este caso Colombia y México, tenemos
una estrategia o una experiencia similar a lo que se ha intentado hacer en nuestro país, de definir una política a nivel nacional y desarrollarla, implementarla en forma descentralizada en los distintos territorios, teniendo además estos dos casos, ejemplos que son destacados dentro de la región por ser países en un contexto, con un contexto de violencia bien complejo, pero además que son súper distintos en lo administrativo, digamos, porque en México, como señalaban bien las chicas, eh, tiene una organización a través de Estado y en el caso de Colombia es más bien centralizado. De hecho, en México hay más de 1.100 cuerpos policiales, para que no sé si se pueden hacer una idea, porque ellos tienen cuerpos policiales a nivel de los estados, a nivel municipal, tienen un desorden, digamos. Y en el caso de Colombia, en cambio, más similar al de Chile, tienen una policía nacional, digamos, policía preventiva, digamos, algo similar a Carabineros de Chile, además de las policías de investigación o que se llama judicial, me parece, en Colombia. Entonces, son realidades distintas, pero en los dos casos vemos este esfuerzo de tener una estrategia nacional y aplicación local. Ahora me gustaría que en este ratito que nos queda quiero darles la palabra para ver si tienen dudas, consultas o comentarios o reflexiones respecto a las presentaciones de las compañeras eh, respecto de estos dos casos. No sé qué quisiera partir. Profe, ¿Sí? no es una pregunta para alguno de los dos grupos, sino más bien un comentario. Felicitaciones a los dos grupos. Eh, Sobre como todo este tema de la coproducción de la seguridad, el último grupo mencionaba que algunas de las estrategias que se implementaron, había como una empresa ahí y la nombraron y todo. Yo no sé si acá está como tan instaurado el hecho de que alguna empresa privada como que financia algún programa de prevención, sino más bien lo que he visto ha sido como fondos concursables o mesas de trabajo en las que participan algunas empresas, pero yo trabajé mucho en como en la evaluación ambiental de proyectos. Entonces, claro, ahí hay muchas instituciones que se pronuncian a favor o en contra de una evaluación ambiental, pero me pasa que siento que hay un componente que no se evalúa en las evaluaciones ambientales, valga la redundancia, que es como el tema de seguridad. Porque, por ejemplo, no sé, poner un edificio en cualquier comuna hoy en día supone cambios que implican como saturación de sistemas de salud, la misma cuestión de las vías, que pueden aumentar como, no sé, portonazo y todas esas cosas, temas que hoy en día no se ven y que no son parte de las medidas que una empresa que se instala en cualquier comuna está como mitigando, por así decirlo, porque el Mm, componente de seguridad eh, no está como contemplado ahí, y más bien el aporte que hacen las empresas privadas, que no solamente generan un daño ambiental, sino que también eh, como que suponen estos otros desafíos que hoy en día están como invisibilizados, por así decirlo, y más bien cuando aportan es cuando el municipio va o la junta de vecinos va y les golpea la puerta. Y ahí ellos ven si se suman o no. Entonces, no tengo como conocimiento de alguna empresa que esté como activamente apoyando a los municipios o apoyando como al gobierno a nivel central sobre algún programa en específico. claro, uno de los ejemplos que mencionaron las chicas es que aparecía en la presentación, decía la empresa FENSA. No sé si será la misma empresa FENSA que nosotros conocemos, pero si fuese el caso, me pareció, digamos, llamativo, tal como Olivia, el hecho de que se mencionaron varias, de hecho, siendo este un municipio específico, digamos, el de Nueva León, mencionaron varios proyectos que estaban vinculados con empresas. Y ahí, claro, sería interesante saber si esa gestión fue de parte del municipio o hubo también alguna iniciativa por parte de la empresa a sumarse a eso, o sea, cómo se desarrolla ese ejercicio.
porque claro, como yo les decía, en las últimas décadas ha habido más iniciativas de parte de las empresas de asumir como parte de la responsabilidad social el abordar el tema de la seguridad, pero como destaca Olivia, yo coincido contigo en el hecho de que uno generalmente ve la participación de la empresa cuando eh, cuando, no sé, por la gestión o el actor local, como el alcalde o no sé, por un gobernador, tiene la capacidad, digamos, como para convocarla y no es que, al revés, como que las empresas realmente reconozcan el impacto que ellos ejercen o tienen en la seguridad y se involucren desde ese punto de vista, que es el ejemplo muy destacado de la Cámara de Comercio, como les decía. La Cámara de Comercio en el fondo hace este diagnóstico en Bogotá de todo el impacto que tiene el delito en la iniciativa privada y toma un rol como protagónico, o sea, vamos a investigar, vamos a levantar datos y de ahí vamos a generar programas, financiar programas. Ellos financiaron bastantes programas. Y aquí la verdad es que yo tampoco conozco mucha experiencia de ese tipo, o sea, más bien iniciativas muy puntuales donde la empresa ha aportado con eh, cupos, capacitación o cupos laborales muy específicos. De hecho, los programas de reinserción social eh, del gobierno siempre están buscando que las empresas incorporen más cupos para estas personas, pero ha sido un trabajo como bien, así como difícil. Entonces, la verdad, tampoco conozco muchas más experiencias de las que les nombré. Así como, bueno, Fundación Paz Ciudadana tiene sus mecanismos de gestión privado porque es una entidad privada, entonces ellos han recibido apoyo para esta iniciativa que es Paz Educa. Y así hay otras fundaciones que han desarrollado programas o intervenciones específicas que consiguen algún tipo de financiamiento, como el CEPTED también, también es como una entidad privada, que también ellos suelen desarrollar estos proyectos de renovación urbana, también invitando, convocando a algunas empresas, pero no hay muchas experiencias así tan destacadas en nuestro país, por lo menos. ¿Qué más quisiera comentar? ¿Alguna reflexión? ¿O si conocen más datos, Constanza? Sí que igual es interesante el tema de las empresas, puesto que, claro, aquí en el texto se hablaba que era en base a licitaciones, pero había otro tema que no alcanzamos a mencionar por un tema de tiempo, pero es el tema del conflicto, por así decirlo, con el presupuesto del PRONAPRED, ya que, por ejemplo, en el texto se menciona el interés que tenía, por ejemplo, el Instituto Republicano Internacional en involucrarse con la implementación de iniciativas de transparencia para el PRONAPRED, ya que recibían denuncias de parte de la sociedad civil sobre casos de corrupción con estos recursos. Entonces, eso nos llamó la atención. No entendí bien, o sea, hubieron denuncias por las licitaciones o el modo que se daban las licitaciones. Sí, sí, y que no había mecanismos de transparencia. Mm. Claro, un tema relevante que yo he visto en México, que los gobiernos eh, a nivel como de los distritos y de los estados tienen hartos recursos en temas de seguridad. Entonces, em, ese volumen de recursos genera, digamos, estas situaciones por, como ustedes dicen, la falta de transparencia en la forma en que se gestionan los recursos, se destinan, porque no hay muchos mecanismos de evaluación. O sea, eso que señalaban ustedes, yo creo que es un tema relevante, porque en México hay buenos sistemas de información. De hecho, el INEGI, que es como el INE de Chile, eh, tiene mecanismos de evaluación, tiene buenos sistemas de información en general, aplican encuestas en formas periódicas y todo lo demás. Sin embargo, a este nivel de las políticas sociales a veces hay falla, digamos, y en este tema de la seguridad vemos que a pesar de que se invierte bastante recurso, al parecer este tipo de diseños no expresan con claridad mecanismos de evaluación de impacto, sino que más bien tienden a quedarse como en lo administrativo.
que yo siento que todavía que es algo similar a lo que ocurre en Chile aún, porque en Chile los programas, todo el Fondo Nacional de Seguridad Ciudadana y todo lo que se implementa tiende a a llevar un monitoreo en términos de la gestión de los recursos, pero no así en términos de impacto. No se exigen indicadores ni evaluaciones de impacto a las intervenciones. Entonces, em, y lo que hace la DIPRES, intentando, digamos, evaluar, igual es algo, digamos, como parte de las funciones de la DIPRES, ellos, como son evaluaciones que la DIPRES hace ex post, tampoco pueden subsanar el hecho de que no haya una definición, un diseño desde el origen del diseño de estos programas para incluir estos indicadores y mecanismos de evaluación. O sea, a lo sumo la DIPRES, ustedes pueden ver en los informes de la DIPRES, por ejemplo, de los planes comunales, cómo ellos establecen ciertas recomendaciones para que en la siguiente gestión se mejoren los mecanismos de evaluación o indicadores, pero si las recomendaciones no son incorporadas, en la práctica lo que ocurre es que los programas siguen funcionando de manera muy similar. Y eso, bueno, ese por lo menos para mí parecer de esta experiencia y otras de América Latina es un elemento que sigue estando muy en déficit. Me gustaría que alguien más de los compañeros que no presentaron puedan plantear qué les pareció, qué aspectos les llamó la atención o aprendizajes pueden rescatar de estas experiencias de, de gestión municipal o local de la seguridad. Hugo, ¿Se escucha? sí, A mí lo que, bueno, lo encontré súper interesante porque en general México tiene una historia de programas, o sea, de iniciativas punitivas más que preventivas. Y, y por esa misma razón es un pésimo ejemplo como de medidas que se tienen que tomar. Pero me parece muy curiosa, bueno, desde mi perspectiva, este tipo de iniciativa, porque, bueno, si bien pueden llegar a servir, a mí lo que me pasa es que un poco terciarizan el deber del Estado de garantizar seguridad pública. Ya, como que dejamos en manos de otras personas que no son el Estado central, quien tiene que garantizar seguridad pública, que lo haga a través de lo que ustedes mencionaban en México de las licitaciones. Aquí pasa también mucho con licitaciones, pasa con otro tipo de iniciativas que terciarizan la seguridad pública y por eso, por ejemplo, aparecen municipios con guardias privados, con seguridad privada, que en definitiva están como haciéndole la pega al Estado de entregar un deber que tiene, que es dar seguridad pública. claro, coincido contigo, me parece que eso es una reflexión que está súper al debe y que a partir de esta discusión ahora legislativa que está a propósito de si los municipios o no deben tener o no guardias municipales, yo creo que está súper vigente porque en el fondo eh, lo que tiende a ocurrir es que a través de estos fondos, grandes fondos, en el caso de Chile, el Fondo Nacional de Seguridad Pública, se tiende a asignar recursos que finalmente van a terminar en gestión privada, cuando lo que podría o lo que debiese ser es que más bien ayudar a la gestión municipal. O sea, que el municipio generara programas o fortaleciera sus programas sociales orientados a, no sé, po, grupos de jóvenes que salen de la justicia juvenil, a generar programas de capacitación para población que retorna del sistema carcelario. Quizás podría aprovechar los recursos de mejor manera para suplir esas carencias que no tiene, digamos, el servicio público y que tiene toda lógica, digamos, que los municipios pudiesen hacerlo, porque los municipios reciben a esas personas que salen después de la cárcel, digamos, llegan a sus casas, a sus barrios, digamos, y el municipio tiene esa mayor cercanía para ofrecer ese tipo de capacitaciones, cupos laborales y todo lo demás.
en lugar, digamos, de gastarse la plata en terciarizar, como dice Hugo, y contratar, licitar y contratar más bien eh, empresas que van a ejercer, van a estar tratando de reemplazar el rol que tiene que cumplir la seguridad pública. En este caso, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones. Entonces, ahí sí considero que, claro, que hay un debate que todavía no está zanjado y que hoy en día hay muchos que están más inclinados a generar esos espacios, digamos, a generar guardias privados. Y si vemos la experiencia de países como México, finalmente eso ha terminado produciendo esta lógica de tener montones de cuerpos policiales, porque en México lo que ha ocurrido es que de tener en algún momento este sistema como de guardia, después se transformaron en policía y policías municipales y después tenemos policías de este tipo y de este otro tipo. Y como les digo, son miles de cuerpos policiales los que hay en México, que ninguno se coordina de forma eficiente con lo que es una política nacional de seguridad pública, entonces termina siendo solo siendo más espacios para corrupción y desorden, digamos. Es súper compleja esa situación en el caso de México. Entonces, yo creo que no es la solución apuntar hacia allá, porque probablemente pues, tenderíamos a caer en una situación de ese estilo, digamos. O sea, teniendo muchos municipios con recursos muy distintos, vamos a tener cuerpos municipales de seguridad muy diversos, cada uno con capacidad, recursos e instrucciones muy distintas, que al final va a terminar generando mucho más desorden que contribuyendo a prevenir efectivamente el delito. Y para ir cerrando, no sé si alguien más quisiera compartirnos su opinión o saludar también aquí a sus compañeras para ir cerrando. Yo quería decir algo, pero yo ¿Sí? presenté en el sentido de que me llamó la atención cómo las personas en sí o la comunidad se involucra con estas medidas, que son mucho más como receptivas frente a como aumentar la cantidad de policías y eso. Lo veía en el tema, como nosotros hablamos de México, en que la red orquesta, que en realidad no era solo como generar una orquesta, sino que eran muchas medidas orientadas como a la recreación artística, fueron alrededor de 25.000 niños y también esto lo del macro mural, fueron 25.000 metros cuadrados lo que llevó este mural. Entonces veía que existía una muy buena recepción desde la comunidad con estas medidas frente a otras medidas que son más como de control. Eso. Súper. Claro, tal como tú dices, que algunos de estos proyectos de prevención, si están bien pensados y muy y receptivos o abiertos a la participación, pueden generar una buena promoción, digamos, de este ejercicio de que los vecinos se hagan parte y que efectivamente contribuya, porque me imagino que además lo del mural es súper bonito en términos de, tiene que haber sido, digamos, bonito en términos del proceso, pero además ya instalado el mural se transforma en un ícono, por ejemplo, para el turismo de un territorio, puede generarse, transformarse en un espacio para otro tipo de actividades y tener un efecto, digamos, multiplicativo en este ámbito. Entonces, sí, me parecen interesantes esa experiencia. Bueno, y la de las orquestas juveniles como estrategia, si va complementado con el buscar o abrir cupos, becas a jóvenes que vienen de sectores empobrecidos o súper vulnerables y que les dan apoyos en otros sentidos, o sea, que no solo sea capacitarlo en la música, sino que también dar apoyo psicológico a las familias u otros, o abordar otras situaciones, me parece que también es una estrategia que puede ser interesante de conocer y replicar. Pero claro, lamentablemente, como ustedes decían, como no mostraban, por lo menos no aparecían a ver evaluaciones, es difícil saber si es que esto efectivamente pudo tener algún impacto, por ejemplo, en reducir delito juvenil, en reducir algunos factores de riesgo de participación de jóvenes en pandillas, no sé. Hubiese sido interesante como tener algún dato en esa línea.
que yo creo que es como la gran deuda. Bueno, chicos, por mi parte, yo creo que estando dentro de la hora, les agradezco su participación, la exposición nuevamente de los dos grupos. Y vi que ya me mandaron que estaban ahí disponibles los seminarios y los materiales del seminario anterior que yo no lo había encontrado. Y ahora con los dos últimos grupos voy a evaluar a esta segunda parte, seminario 3 y 4 digamos, y ya cerraríamos esta parte en vista de ya lo poquito que nos queda del curso. Bueno, como saben, tenemos la próxima semana ya las clases finales. En mi caso, tendríamos la última clase y tendríamos viernes, acuérdense, tendríamos nosotros la clase y el sábado tendríamos la evaluación, ¿ya? Así que cualquier cosa me escriben. Este sábado sí recuerden que tienen clase con Alejandra, ¿ya? Y ahí está, eso, ahí estaríamos. Cualquier cosa me escriben, ahí yo mm, tengo que escribirle a la SECRE y a la coordinación para confirmar aquello. ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿Nada? No, profe. Ya pues, me despido entonces. Que estén súper. Chao, Buenas profe. noches. Chao, No, profe, que Liliana, que esté estés bien. bien.